Bienvenidos a este programa en donde seguiremos descubriendo la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos junto a Jerry. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. De hecho, somos los invitados de nuestra invitada. Estamos en su casa, doña Elenita Álvarez, reconocida figura panista a través de los años. ¿Cómo se encuentra, doña Elenita? Pues contenta de estar con ustedes. La revista es para mí muy especial. Me gusta leerla siempre. Al contrario, nosotros estamos muy contentos de que nos dé un poquito de tiempo para platicar con nosotros en este podcast. A sus órdenes, con mucho gusto. Doña Elenita, queremos, como le comentaba, queremos saber de usted cuáles son sus intereses personales. ¿Le gusta la música? ¿Le gusta, seguramente le gusta leer mucho? ¿Qué es lo que le gusta, doña Elenita? Pues en primer lugar podría poner leer mucho. ¿Qué le gusta leer, doña Elenita? Pues sobre todo la actualidad, ¿verdad? Okay. Noticias, reportajes, pero en general pues todo. Ok. ¿Y le gusta la música, por ejemplo? Sí. ¿Qué tipo de música le gusta? Pues diríamos que la música clásica, pero okay, escogiendo, la verdad, no así tan en general, ¿verdad? Pues la música mexicana también. Ok. Pues la música siempre es bella, ¿no? Sí, claro. ¿Un autor en específico o una canción que le guste mucho? Pues no tengo así alguna preferencia. Me gustan las canciones mexicanas, pero también las francesas, en fin. Excelente. Doña Elenita, ¿le gusta el cine o las series? ¿Qué le gusta de hobby? ¿Pasar el tiempo con familia? ¿Qué es lo que más le gusta, doña Elenita? Pues desde luego convivir con la familia, pero siempre me gusta estar haciendo algo con las manos. Ok. Aunque esté platicando, me gusta estar tejiendo, me gusta mucho tejer. ¿A poco? Sí. ¿Y qué teje? Por ejemplo, hacer las orillas de las carpetas. Ok. O tejer carpetas también. El tejido de gancho, de agujas, me gusta hacerlo. Pero lo preferido es la lectura. La lectura. ¿Se la pasa más tiempo leyendo? Sí. ¿Y algún libro que nos quiera recomendar a todas las personas que nos están viendo en este momento? Pues mira, en primer lugar me tengo que leer la revista, sí, claro, al principio. Claro, la revista. ¿Verdad? Y después, pues según el libro que tengo de repente en las manos, ¿verdad? Claro. No tengo así una preferencia muy cargada hacia algo. Claro. Me gusta interesarme en todo. Que se acaba de salir un nuevo libro, pues me gusta leerlo. Claro. Tiene su columna aquí en aprovechando el espacio en la revista La Nación, escribe mes con mes. He visto que escribe más acerca del tema de mujeres y cómo ha ido avanzando a través de los años. Usted creo que ha estado mucho en esa lucha de la participación política de las mujeres. Quisiera que me contara cómo, aprovechando también el tema, cómo ve, cómo ha ido transformándose la participación de las mujeres dentro de la política, doña Elenita. Pues mire, a mí personalmente me costó trabajo aceptar la política porque estaba tan desprestigiada. Sí. Decíamos, por ejemplo, que cuando decían no seas política, decía no seas falsa, no estés diciendo lo que no estás sintiendo. O sea, el político era el hombre falso, el hombre mentiroso, el ambicioso. O sea, la palabra política pues estaba muy, muy desprestigiada. Claro. Entonces las mujeres, yo en especial sentía rechazo. Sí. Cuando empezaron a hablar de que participáramos en política, decíamos, no, ¿cómo? ¿Verdad? Si la política es lo peor, no seas político, es decir, no me estés engañando, ¿no? Sí. Político era falso, mentiroso, presumido. Sí. ¿Verdad? Entonces, cambiar esa percepción de la política, pues sí fue difícil, porque teníamos que romper paradigmas de mucho tiempo, ¿verdad? Claro. Era un desprecio una persona política, ¿verdad? Claro. Y cuando ya la política se convierte en otra cosa, pues entonces ya viene el convencimiento. Hubo que hacer mucho raciocinio
y pensar que eran otros tiempos y que estábamos en otras circunstancias y que sobre todo que Acción Nacional, yo recuerdo que el Secretariado Social Mexicano, sí, al que yo había estado colaborando, por ejemplo, teníamos programas de enseñar a leer los obreros en las fábricas, nos ofrecíamos al salir a los obreros que tuvieran una media hora, una hora y los enseñábamos a leer y escribir porque el analfabetismo era muy abundante. claro. Entonces, cuando en vez de hacer ese trabajo apostólico, el padre Pedro Velázquez, que era el director del Secretariado Social Mexicano, nos dice a mi esposo y a mí: ustedes ya le dieron mucho tiempo a la iglesia en estas actividades. Se acaba de fundar un partido, Acción Nacional, que es un partido confiable. Entonces es bueno que ustedes vayan a la política. Y fue como yo, de mi apostolado social, me convertí en un apóstol político. Sí. Digamos, porque esa era mi tradición, ¿verdad? Claro. Hacer apostolado. Claro. Entonces, cuando la política se vuelve para nosotros aceptable, pues me entregué de lleno al trabajo. Y fue fácil porque los grupos, yo era la presidenta de la Acción Católica de la Arquidiócesis de México, que entonces abarcaba varios estados, no más era el DF, sí. Estaba Hidalgo y Morelos. Entonces me gustaba mucho que las mujeres empezáramos a cambiar y a decir: la política no es despreciable, la política es un apostolado. Y entonces ese era el lema: la política es el apostolado por excelencia, porque si cambiamos las leyes, si cambiamos las costumbres, pues vamos a mejorar el ambiente, ¿no? Claro, totalmente. Y doña Lenita, ¿cómo fue su experiencia al entrar al partido en ese entonces? ¿Nos quiere comentar un poquito cómo vivió ese cambio de... Sí, del apostolado religioso al apostolado político? Gracias. Pues mire, por el fundador del PAN, ¿verdad? Que merecía toda nuestra confianza. Claro. Los dirigentes panistas pues habían sido dirigentes de actividades religiosas. Entonces tenía esas personalidades, pues daban confianza. No me costó trabajo integrarme a la política plenamente, porque la seguía considerando como el apostolado por excelencia, porque ahí podíamos cambiar las cosas de raíz, nada más acciones superficiales, ¿verdad? Es decir, desde sus inicios el PAN no tenía en la cabeza que las mujeres no podían participar en la política, sino al contrario, las incentivaban para participar dentro de, ¿no? Sí, desde que obtuvimos el derecho a voto, la política, a mí, por ejemplo, la primera vez que fui a votar me daba miedo, porque mi esposo me había contado que, no sé, usted recuerda que la ley decía que el primer ciudadano que llegara a la casilla era el que iba a presidir la mesa de la casilla. Claro. Entonces, cuando llegaban dos, mi esposo me contó que llegan dos y se pelean terriblemente, a tal grado que sacaron la pistola y uno le da al otro balazos, ¿verdad? Sí. Entonces, así era la política. Era realmente temerosa. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando ya se estructura y hay leyes y entonces hay seguridad, pues yo sí me comprometí con el mismo apostolado religioso que yo había hecho. Sentí que la política era el apostolado por excelencia, porque podíamos cambiar de raíz muchas cosas. Totalmente, doña Lenita. ¿Y cómo ve este tema? Digo, gracias al trabajo que hicieron todas ustedes a lo largo de todos estos años, el próximo año México va a tener una presidenta mujer sí o sí. Entonces, ¿cuál es su perspectiva de esto? Creo que ya era necesario que tuviéramos una dirigente, por cómo están las circunstancias y por la lucha que también han tenido las mujeres dentro de la política y dentro de las causas sociales. Fíjese que esa participación ahora ya tan plena de las mujeres, pues ya no es una sorpresa ni es algo que conmocione,
porque ya vemos naturalmente cómo ha habido gobernadoras que lo han hecho muy bien, las presidentas municipales, pues tenemos municipios modelo gobernados por mujeres. Entonces, ahora ya es muy natural que las mujeres puedan participar y de hecho, pues da confianza. Yo estoy pues emocionada y entusiasmada de ver que haya tantas mujeres varias, ¿verdad? Mujeres que se lanzan a la máxima jefatura, ¿verdad? La nación. Entonces, pues va a ser muy satisfactorio tener a una mujer presidenta de la República. Doña Lenita, ¿qué personalidades o qué cualidades específicas de las personalidades con las que usted convivió? Digo, usted es una de ellas, pero ¿cuál es la mayor aportación que le dejaron a usted como personas estas grandes personalidades? Si nos quiere contar también con cuáles de estas pudo convivir y qué experiencias y qué aprendizajes le dejaron. Pues mire, veíamos que el apostolado religioso tenía muchas limitaciones, ¿verdad? Y al traspasar ese trabajo a la política, pues se siente que hay una amplitud, ¿verdad?, sin límites, que podemos cambiar más cosas, que podemos reformar situaciones que de otra manera no se harían. Entonces la política abre caminos más amplios y yo me convencí que era, así como lo decíamos, el apostolado por excelencia, porque ahí no hay barreras, ¿verdad? Podemos llegar, las barreras solamente son las leyes, pero la misma política podíamos hacer las leyes. Entonces fue una sensación de poder hacer muchas cosas, ¿verdad? Claro. También, doña Lenita, me gustaría abordar el tema de cómo pudo equilibrar usted su participación dentro de la política con sus actividades familiares, con sus hobbies, con lo que le gustaba. Digo, sabemos que le gusta mucho la política y que le gusta leer mucho al respecto, pero ¿cómo pudo equilibrar estas dos cosas o estas dos partes de su vida? Pues mire, en primer lugar porque mi esposo y yo pensábamos lo mismo a ese respecto. Entonces éramos un apoyo mutuo, ¿verdad? Y cuando los niños empezaron a crecer, pues participaban también. Me acuerdo que a todas las convenciones y asambleas, pues los que ya estaban, que ya caminaban, hace un rato uno de mis hijos comentaba que se aburría mucho porque cuando veía cuántos oradores iban a ver, sí. Entonces decía, ay, qué barbaridad, no nos vamos a ir hasta en la noche, ¿verdad? Cuando se apuntaban muchos oradores, ¿verdad? Aunque llevaban sus cuadernos de iluminar y además tenían el privilegio de que, pues en todas las convenciones había muchos refrescos, ¿verdad? Claro. Y ellos nunca tomaban refresco en la casa, entonces un estímulo para ellos era que iban a tomar todos los refrescos que quisieran durante las convenciones, ¿verdad? Entonces yo pensaba que eso los entretenía, pero pues algo también les ha de haber entrado, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. ¿Y usted estudió algo en específico, doña Lenita? ¿Y cómo pudo equilibrar eso con su participación? Pues mire, yo estudié ya grande, ¿verdad? Porque al principio como que no era eso tan importante, pero pues yo llegué hasta el doctorado, pero luego también decía, no, pues todavía me falta, entonces hice un doctorado en ciencia política y como que siento que por eso siempre lo más importante es leer, ¿verdad? Porque cada día salen nuevas cosas y digo, ya no me importa mucho tener grados, ¿verdad? Porque pues pude llegar al máximo aquí en la UNAM, claro, ¿verdad? Hasta un postdoctorado. Entonces ahora pues leer todas las cosas nuevas y también releer las antiguas que son muy interesantes para estar segura de cómo se dieron los cambios y por qué cambiamos y por qué hubo cosas que no se cambiaron y qué bueno que no se cambiaron, ¿verdad?
Claro, a mí me han marcado mucho los cursos. Yo estuve desde Acción Juvenil participando en el partido, y algo que le he aprendido a las personalidades con las que he podido convivir es que ellos dicen que uno nunca deja de aprender, ¿no? Y también que te recomiendan mucho estar al tanto de las noticias que pasan en el país, como bien usted dice. Y justo cuando estudiaba la maestría, yo escuchaba las noticias antes de llegar a las clases, y eso, aunque era una maestría en negocios, eso me daba como un plus, porque los maestros ya en ese nivel te preguntan qué es lo que está pasando en el país, porque tienes que saberlo, ¿no? Porque influye en toda la vida en todas las decisiones, tanto empresariales como personales y políticas también. Entonces, ¿qué consejo le daría a los jóvenes, doña Elenita, con respecto a esto, que están estudiando y que se quieren preparar más, que quieren mejorar en cuanto a su profesión? Bueno, además de que sigan siempre estudiando, porque a ninguna edad puede uno decir, ya estudié todo lo que pude estudiar. Siempre hay que seguir estudiando, ¿verdad? Claro. Y sobre todo, estar al día en los acontecimientos, pero para poderlos analizar y enjuiciar con criterios fundados en algo, en principios sobre todo, y en realidades, porque es diferente ver una noticia sin tener antecedentes, ¿verdad? Claro. O juzgarla sin estar enterada del fondo del problema, ¿no? Entonces, pues sí, eso es siempre tiene uno que estar al día, pero sobre todo, además, sin mover los valores esenciales, ¿verdad? La honradez, la verdad, la justicia, pues esos no cambian. Pero sí se tienen que aplicar en diferentes formas según el paso del tiempo y los cambios que se van dando en las sociedades. Claro, totalmente. Doña Elenita, traemos por ahí unas preguntitas random. A ver, si nos puedes pasar una por ahí, Panchito, para ver qué tal anda de suerte, a ver cuál le toca. A ver, gusta escoger una y yo la leo si gusta. A ver, pásamela si quiere. Gracias. ¿Cuál es su lugar favorito y por qué? Pues es mi casa. ¿Es su casa? Sí. ¿Le gusta estar? Me gusta estar en mi casa, bueno, porque junto con mi esposo la hicimos, la amueblamos, decidimos qué poner en cada lugar y la disfrutamos muchísimo siempre. Entonces ahora, como me gusta mucho leer, pues donde mejor puedo leer es en mi casa, ¿no? Pero eso no impide que tenga otros lugares que también me gustan. ¿Le gusta viajar, doña Elenita? Me gusta viajar. ¿Qué le gusta? ¿Qué lugares le han gustado? Pues mire, tuve la oportunidad de viajar mucho cuando tenía algunos cargos, como se hacían los eventos en algo. Pues recorrí muchas partes del mundo en una época, aunque tenía a mi familia y todo, pero tuve la suerte de que mi esposo siempre me apoyaba y no me ponía ninguna dificultad cuando yo viajaba y él se hacía cargo de la casa. Claro, claro. Entonces, ¿le gusta ir como a las ciudades, al bosque o a la playa? ¿Qué le gustó más? Pues las ciudades. Las ciudades, ¿verdad? ¿Alguna que recuerde con mucho cariño? Pues Roma, claro, ¿verdad? Claro. Y el Vaticano también. El Vaticano, sí. Aunque muchos pueblos también son muy bonitos, ¿verdad? De Europa o de aquí mismo de México. Claro, hay muchos pueblos en México que hay que visitar, ¿no? Hay que visitarlos, sí. Y doña Elenita, usted mencionaba ahorita que pudo establecer una familia con don Abel en donde se podían apoyar. Ahora lo que yo percibo es que hay muchos divorcios, las personas no se comprometen. Me gustaría tocar el tema de la familia porque creo que la familia es la base de la sociedad.
sociedad. En la familia se forjan los valores y los primeros conocimientos, las personas como van a salir al mundo. Entonces, ¿cómo ve? ¿Cuál es su perspectiva de las familias o de conformar una familia en la actualidad, y qué consejo le daría a las personas que a los jóvenes o a las personas que intentan crear una familia? Pues yo creo que la institución familiar es una de las que más ha cambiado. En primer lugar, digo, por el número de hijos. Yo fui una familia de 15 hermanos. Yo fui la segunda de 15. Entonces, una familia con esa cantidad de hermanos, pues es una familia muy distinta a las de ahora, ¿verdad? Porque tiene uno ya una sociedad hecha y en la misma familia. Y aprende uno mucho en una familia numerosa porque hay que ceder, hay que entender. Y eso da un ambiente en la sociedad diferente. Ahora con las familias tan pequeñas, ¿verdad? Que 2, 3 hijos ya son muchos. La mayoría pues, se quedan en 1 o 2, ¿verdad? Y hay matrimonios que tardan mucho en tener hijos. Pues es una sociedad distinta. Pero en la de mi época, pues yo sí entendía que era una riqueza tener tantos hermanos y poder convivir con gente, con familias también muy numerosas, ¿no? Porque compartíamos intereses, puntos de vista. Nos tratábamos también de ayudar, ¿verdad? El hecho de ayudar a los hermanos más chicos, pues forma diferente a las personas, ¿verdad? Claro. Creo que se ha centrado más en el egocentrismo, que creo que no está mal, porque uno tiene que estar bien para estar bien con las demás personas, pero también, como dice, tenemos que ceder mucho para poder convivir con alguien más, ¿no? No todo siempre también es color de rosa, ¿no? Así es. Y eso, el tener esa variedad en la familia, pues ayuda a que en la sociedad también pueda uno aceptar a la gente como es o ayudarla, porque en la familia yo sí recuerdo que había necesidad de ayudar al más chico o al que tenía algún problema en ese momento, ¿no? Entonces ahora pues lo tiene uno que traspolar eso a la sociedad en general, ¿verdad? Claro, totalmente. Y doña Lenita, ahora pasando a sus recuerdos más memorables, ¿cuál es el más memorable que vivió en el partido y por qué lo recuerda? Es decir, puede ser, no sé, la victoria de Vicente Fox o ¿cuál es el recuerdo más memorable que tiene? Yo creo que el poder haber entrado a un partido político, porque yo estaba así muy permeada de la sociedad de que la política era algo sucio, era algo indigno. Entonces el saber que había un partido en el que se podía confiar, yo creo que eso fue lo mejor. Y la formación del partido, el partido forma a la gente. Bueno, en esa época formaba a las personas, ¿verdad? El mayor trabajo era la formación. Me acuerdo que siempre estábamos dando cursos sobre acción nacional, entender qué era un partido y por qué y cómo debíamos operar en él, ¿no? Entonces, para mí eso fue una formación muy, muy amplia y me gustaba transmitirla. Ok. Y, doña Lenita, usted vivió la victoria del presidente Vicente Fox y justo lo platicábamos en el podcast pasado con don José González Morfín. Creo que hay muchas similitudes con esta campaña de Xóchitl Gálvez. Se visualiza una esperanza para el país por todas las cosas malas que se están tomando a nivel de decisiones del gobierno federal. ¿Cree usted que hay algunas similitudes o cómo ve usted esta propuesta que le estamos dando a México con Xóchitl Gálvez? Pues mire, yo creo que es la culminación de la transformación de la participación de la mujer, porque el que se pueda pensar en que una mujer puede ser la máxima autoridad de un país, pues eso ahora ya es más común porque ya hay países que las tienen,
pero en México tardó. ¿Verdad? Estoy segura que ahora va a ser una mujer, ojalá que sea Xóchitl, ¿verdad? Pero las mujeres ya no tenemos límites. ¿Verdad? Y antes sí, estaban confinadas a ciertos, no podían ocupar ciertos espacios, y ahora no hay límites para las mujeres. Pueden hacer lo mismo que los varones hacían. Totalmente de acuerdo, doña Lenita. Doña Lenita, nos están viendo por todas las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Spotify, que también es una plataforma de música y de podcast. ¿Algo que desea agregar o algo que le quiera decir a toda nuestra audiencia? Pues que aprovechemos estos momentos de la historia que tienen muchas promesas futuras, ¿verdad? Yo creo que el que una mujer pueda presidir nuestra nación va a dar cambios muy importantes. Fíjese, hay necesidades muy fuertes que se descuidaron y yo creo que deben volverse, por ejemplo, el hecho de que había las guarderías para el prolongar los horarios escolares que facilitaba que la mujer pudiera trabajar fuera de su casa con una remuneración. El haber quitado esas posibilidades y que ahora se puedan volver a tener, creo que son esperanzas, porque tenemos que conservar a las familias, pero hay que darles posibilidades de que se conserven la familia sin tener que renunciar. Por ejemplo, ¿por qué la mujer ya no podía trabajar? Porque pues no había con quién dejar a los hijos, ¿verdad? Entonces, encontrar todas las facilidades para que las mujeres se realicen plenamente, sin dificultades que las mismas leyes ponen, ¿verdad? Claro. Doña Lenita, muchas gracias por recibirnos en su casa. Gracias también a sus hijos, a Abel y a su hija, por todas las atenciones. Y pues bueno, muchas gracias. Pues gracias a ustedes, porque esta revista vale la pena. Gracias también por su contribución a la revista. Y pueden leer la revista en tanto impresa como en digital, su columna. Sí. Entonces los invitamos a que la lean mes con mes. Sí, yo soy muy aficionada a leerla. Ahí está. Y pues bueno. Los felicito, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, doña Lenita. Pues estamos a sus órdenes. Bueno, amigos, muchas gracias por vernos y escucharnos en este podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides vernos todos los miércoles a las 19 horas a través de Facebook Live. Recuerda que también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima.